Bien, amados hermanos, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda el Señor para nuevamente estar en esta mañana, en este lugar de adoración a Dios y así compartir también la hermosa palabra del Señor con todos. Hoy he traído un tema que lleva por título La formación de nuevas congregaciones. Así lleva el título del mensaje de hoy. La formación de nuevas congregaciones. Bueno, a veces los hermanos quieren comenzar una nueva congregación y se ha visto en diferentes lugares que han habido cristianos que con afán han emprendido esta, por una parte, noble tarea. Por eso una noble tarea de conformar congregaciones. Pero en nuestro tema hoy vamos a meditar sobre el asunto mediante la palabra de Dios. Y vamos a ver una de las cosas importantes. Primero sería las malas maneras de formarlas. Yo dije que la formación de nuevas congregaciones es una tarea muy loable, muy importante, muy buena. Pero también hay que ver en este punto importante, es como punto 1, las malas maneras de formarlas. Vamos a ver. Yéndose, por ejemplo, una de las cosas que sería las malas maneras de formarlos. O sea, una de las malas maneras para conformar una congregación sería yéndose con problemas con la iglesia de donde salieron. Ya. Para ello vamos a leer Mateo 5, 23 y 24. Este texto ha sido muy leído también por todos los hermanos en las congregaciones. Y de hecho a algunos les gusta leer este texto porque habla de las bienaventuranzas. Entonces, pero a veces poca meditación en la palabra de Dios ha permitido que en las mentes de los cristianos definitivamente no se dé lugar y con interés ferviente no se dé lugar a meditar sobre el tema y se ha pasado por alto. 5, 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así dice el texto. Ahora bien, Mateo 23 y 24 habla de arrepentirse, de rectificar, ¿sí? De rectificar y presentar la ofrenda. ¿Ya? Ahora, el punto nuestro tratado en este tema es las malas maneras de conformar o de formar una congregación. Y ya dijimos, yéndose de la congregación en donde frecuentemente se reunía y pues yéndose con problemas. Y uno de los problemas sería este, es decir, peleándose con los hermanos o por lo menos con un hermano, porque no necesariamente sería con toda la congregación, o por lo menos con un hermano, o por lo menos con un hermano que dirige la congregación. Entonces, yéndose con ese problema y querer formar una congregación es una mala manera de formar una congregación. Eso debe entenderse. Recuerden que el principal propósito de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Con Dios, y por lo tanto debemos también tener reconciliación con los hermanos.
Entonces, si yo quiero conformar una congregación, pero voy con este problema, yéndome de la congregación con problemas con los hermanos, entonces es imposible que pueda presentar sacrificio y ofrenda a Dios agradable a Dios. ¿Sí? Es uno de los puntos que debiéramos meditar todos los cristianos. Pues por consiguiente hay mensajes en la Biblia, mensajes de los profetas, de muchos profetas en la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, como el libro de Amós, que es importante que leyéramos también, 5, 21 y 22. Amós 5, 21 y 22. Que son mensajes importantes. ¿Sí? Ahí dice, Amós 5, 21 y 22. Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Quién dice? Dios. Versos 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Hasta ahí. Entonces les decía que el mensaje de los profetas es claro. ¿Sí? Dios en ninguna manera va a aceptar, no recibirá nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, nuestra adoración a Dios, yéndonos con los problemas de la congregación, saliéndonos de ahí para conformar una nueva congregación. ¿No? ¿Ya? Dijeron repetidas veces los profetas que los sacrificios y las ofrendas no son aceptables, ¿sí? Ni la santificación, sin santificación. Y ahí, como vimos en el libro de Amós 5, 21 y 22, dicen, no lo recibiré. Y hay otros profetas, Miqueas, también hay en Salmos, que no los voy a leer por el momento, pero va a ser suficiente con esto. Entonces, una mala manera de conformar congregaciones es yéndonos con los problemas de la congregación. Si alguien de una congregación se va con problemas para ir a conformar una congregación en otro lugar, ahí está el problema. ¿Ya? Como yo les decía ayer hemos preguntado muchas veces a los hermanos. Un hermano se da la vuelta y quiere salir de ahí y no sale, y se queda ahí mismo. Pero nunca han habido cosas claras, tanto el uno como el otro. ¿Ya? Pero una mala manera que debe quedar en claro para nosotros los cristianos, una mala manera de conformar congregaciones es yéndome con el problema y querer conformar una congregación en donde jamás Dios, el Dios del cielo, va a recibir mi sacrificio o mi adoración. Como acabamos de ver en el libro de Amós. Ahora bien, recuerde lo que dice en el texto que leímos. Volvamos a nuestro texto. Mateo 5:22. 5:21. A ver. Mateo es 5:23 y 24. Ahí dice, allí te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti. Dice el texto. Solamente para darnos cuenta de una mala manera de conformar una congregación, yéndose con los problemas de la congregación donde sale para conformar una congregación en otro lugar. Ahora bien, Jesús pinta, ahí tomen en cuenta ustedes, que Jesús pinta la imagen del oferente. El oferente es el que ofrenda, el que ofrece sacrificio.
¿Ya? La imagen del oferente. Es decir, que trae su ofrenda al altar para esperar la llegada del sacerdote, porque en el Antiguo Testamento era así. Pero al meditar, se acuerda, o sea, en el momento de meditación, se acuerda que no ha buscado la reconciliación con su hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los contextos indican claramente que probablemente cualquiera que sea el caso, sea que se haya enojado, no es cosas mayores que le pueda considerar el ser humano o el cristiano. O sea, alguien dice, yo no hice más que solamente me enojé con el hermano, eso no es problema. Cuidado que piensen de esta manera. Caín y Abel, Caín también solamente se enojó con su hermano. No hizo cosas más. Hasta ahí solamente se enojó. Sin embargo, el enojo puede llevar a homicidios, como sucedió en el Antiguo Testamento en el caso de Caín y Abel. Caín, por haberse enojado, le llevó al homicidio. Y si alguien dice, no, solamente yo me enojé con el hermano, eso no es cosa mayor. Recuérdese, la Biblia no califica pecados en el asunto de que diga, este es un pecado menor y este es un pecado mayor. Y este pecado menor no tiene mayor incidencia que el pecado mayor sí tiene. No dice. No. Para Dios, pecado, todo es pecado. Cualquier pecado que se dé es pecado. Así que el enojo con el hermano es pecado. Así que como usted considera el pecado más grandote, es igual para Dios. ¿Ya? Despreciar y hablar con palabras abusivas también es pecado. ¿Sí? Entonces, cualquier hermano, según el libro de Mateo, en el capítulo 25, 23 y 24, cualquiera que hubiera sido la ofensa, ¿sí? Cualquiera que hubiera sido la ofensa, Dios no acepta la adoración de la persona que tiene malicia. Celos amargos, amargura en el corazón, cualquiera, etcétera, etcétera, cualquier otro pecado. Ya. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Primero que debe reconciliarse, ¿sí? Y si no hay esa reconciliación con el hermano a quien ofendió, ¿sí? Si no hay esa reconciliación, no puede ofrecer sacrificios a Dios u ofrenda a Dios. Y si este hermano que sale de la congregación con malas, o sea, como ya dijimos, con la idea de conformar una congregación, salió de la congregación con malas maneras de formar la congregación, yéndose con los problemas, entonces definitivamente no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que venir a reconciliarse con el hermano o con los hermanos. ¿Ya? Y entonces estaría reconciliado con Dios, pues. Si no se reconcilia con el hermano a quien ve y a quien ha ofendido, ¿cómo puede reconciliarse con Dios a quien no ha visto?